Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a estar atentos y bueno, esperamos que los demás hermanos se vayan incorporando conforme van llegando. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos en estos momentos a reconocer tu palabra, que es la verdad, y así reconocerlo en nuestra vida y demostrarlo con nuestra manera de vivir diaria, en cada día de la semana, practicando tu palabra, tomándola en cuenta en nuestra vida y también viendo hacia adelante lo que vendrá. Y ayúdanos para que eso nos ayude a nosotros a poder hacer tu obra en este tiempo, en preparación para lo que viene. Bendice a cada hermano aquí presente, cada familia representada, y ayúdanos a estar atentos a tu palabra, poderla recibir con un corazón de buena tierra para que dé fruto en grande manera. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, continuando con las profecías. Vamos a ver el juicio del gran trono blanco, también llamado el juicio final, porque es el último juicio y es el juicio de las personas inconversas, las personas que se les habló, escucharon del Evangelio, pero que tomaron la decisión final de no recibir a Cristo, y entonces ellos enfrentarán este juicio llamado el juicio del gran trono blanco. El juicio final y el destino eterno de la humanidad, podríamos decirlo también así, de esa manera. Apocalipsis 20, del 7 al 15, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Es el pasaje base de este tema. Apocalipsis 20, del 7 al 15. Dice así la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, este es el pasaje base en el que vamos a estar analizando este tema del juicio del gran trono blanco. Vamos a avanzarle. Objetivo de la clase: comprender los eventos que ocurren después del reino milenial y reflexionar sobre la realidad del juicio eterno para vivir con fe, gratitud y santidad.
Esto que vamos a ver ocurre después de cumplidos los 1000 años de estar reinando con Cristo sobre esta tierra, 1000 años. Y entonces, ¿qué va a pasar después del milenio? Es lo que vamos a ver ahorita. Número 1, el último levantamiento de Satanás. El último levantamiento de Satanás. Como leímos ahí en el versículo, del versículo 7 al 10, lo vuelvo a leer. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, ese era hasta el versículo 8, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Aclara ahí la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Eso habla de todo el planeta, por todas partes las naciones van a ser engañadas nuevamente por Satanás y se van a reunir para rodear a Jerusalén. Ahorita vamos a ver algunos detalles aquí, pero es de llamar la atención, aparte de lo que vamos a ver, es de llamar la atención que por 1000 años hay paz, hay tranquilidad, porque Satanás está atado. No tiene nada que ver con los seres humanos en ningún país. Pero nada más es desatado e inmediatamente el ser humano se deja engañar por Satanás y empieza una tremenda rebelión, ¿sí?, contra Dios. Eso nos habla pues del corazón del ser humano, lo tendencioso que es el corazón del ser humano hacia lo malo, ¿sí?, hacia la maldad. Nada más cuestión de un poquito, ¿sí?, de levadura, un poquito de tentación, un poquito de ofrecimiento y el ser humano se va como caballo desbocado. Pareciera ser que los 1000 años del reinado de Cristo, pues que así se quede la humanidad, ¿no? Cristo reinando, Satanás atado, está todo bien, está todo perfecto, ¿sí? ¿Para qué desatarlo? Así estamos bien, ¿no? Podríamos pensar. Pero Dios tiene su plan, ¿sí? Y ese plan nadie lo puede cambiar. Así el ser humano se empeñe a que, oye Cristo, pues ¿para qué lo desatas si así estamos bien todos? ¿Por qué nada más 1000 años? ¿Por qué no nos quedamos aquí en esta tierra ya por toda la eternidad ya? ¿Para qué más? ¿Sí? Dios tiene sus planes y nadie los puede cambiar. Tú y yo no podemos cambiar los planes de Dios. Ningún gobierno puede cambiar los planes de Dios. Ni Satanás mismo puede cambiar los planes de Dios. Y se van a llevar a cabo los planes de Dios, pese a quien le pese, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y Dios es fiel a sus planes. Vamos a ver la explicación de estos versículos 7 y 8. Al final, el reino milenial de Cristo, al final del reino milenial de Cristo, Satanás será liberado por un breve tiempo. Como ya dijimos, durante el milenio, aunque el diablo estuvo atado,
según lo leímos versículo 2, el corazón humano seguía siendo capaz de rebelión. Muchos se habían sometido al reinado de Cristo externamente, pero no internamente. Gog y Magog representan simbólicamente a todas las naciones rebeldes del mundo. No se refiere a ciudades específicas en ese momento, en ese tiempo, sino a un espíritu de rebelión global. Usted puede ir a Ezequiel después y estudiar esa parte de capítulo 38 y 39, donde habla de Gog y Magog. Al parecer Gog era un líder que hizo una coalición de naciones, de reinos, para atacar a Israel. Y Magog es el área geográfica donde se desarrolló esa batalla. Entonces Gog y Magog pues es símbolo en la Biblia de la rebelión, de las naciones juntándose, poniéndose de acuerdo con un plan específico que es atacar a Israel. ¿Sí? Cualquiera que esté involucrado, ¿sí? Y esto aplica hoy en día, aplicó en el pasado, aplica hoy en día y va a aplicar en el futuro. Cualquier nación que esté involucrada en una coalición para hacer guerra contra Israel, tiene la garantía de que va a perder. ¿Sí? No hay esperanza de que puedan salir victoriosos. Van a sufrir pérdida. Cualquier nación, y sucedió en el pasado, y es vigente para el tiempo presente y también para el tiempo futuro, cualquier nación que haga coalición, que haga alianza con Israel, tiene la garantía de que van a obtener la victoria. Cuando Dios ve algo injusto en contra de Israel, Dios defiende a su pueblo. Cuando Israel se mete en pecado, en idolatría, en traición contra Dios, ahí sí, ataquen a Israel y Dios no va a meter las manos. Y Dios ha permitido, a través de la historia, que Israel sea atacado, sea dominado, sea llevado a cautiverios por el castigo mismo de Dios sobre su pueblo, por haberle abandonado, por haberle dejado. Entonces, podríamos hablar hoy en día de naciones que se han aliado con Israel y que Dios ha bendecido. Podríamos hablar hoy en día de naciones que se han aliado con otros países en contra de Israel y la verdad pues se ve evidentemente en esos países que no les ha ido nada bien. Pero ¿por qué no aprenden la lección? ¿Por qué no se ponen del lado del bando ganador en lugar de irse al lado perdedor? Porque así es el corazón del ser humano. Es obstinado, es rebelde y quiere experimentar todo acto que pueda desarrollar en contra de Dios para ver cómo le va. Simple y sencillamente eso. Y aquí está una prueba de ello. Después de los 1000 años, Satanás será desatado por un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo es suficiente para que todas las naciones otra vez sean engañadas por Satanás y se unan, hagan esa coalición en contra de Dios, en contra de su pueblo. Ahora sí que ahí inmediatamente Dios va a terminar con toda esa coalición. Realmente no van a tener mucho tiempo. Satanás, fiel a su naturaleza, buscará engañar una vez más y reunir a los inconformes contra Cristo. Aplicación
de eso que acabamos de decir, aún después de 1000 años de justicia perfecta en el reinado de Cristo, el ser humano sin Cristo seguirá siendo pecador y por lo tanto susceptible al engaño de Satanás. Esto muestra que la salvación no depende del ambiente, sino del nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Alguien que lo lea? Juan 3:3. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano Erasto. Y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue muy clara la enseñanza del Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Sabes qué? Aunque seas el maestro de Israel, el hombre considerado más justo de todo Israel, más bueno, más todo, necesitas nacer de nuevo. Aunque sea en un ambiente perfecto, un ambiente de religión, un ambiente de palabra de Dios, de la ley de Dios, y te dediques a eso, a servir a Dios, aún así necesitas nacer de nuevo. Igualmente con todas las personas que vivan durante el reinado del Señor Jesucristo. Reflexión: Dios permitirá esta rebelión final para demostrar públicamente la maldad del corazón humano y justificar su juicio final sobre el pecado. ¿Cuál es el juicio final sobre el pecado? Pues es lo que viene después de esa rebelión desatada y todas las naciones involucradas en esa rebelión. Después de eso viene ni más ni menos que el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué justificación tendrán esas personas que saben muy bien que por voluntad propia decidieron rebelarse contra Dios, rebelarse contra su pueblo? Pues simple y sencillamente saben que no tendrán ninguna justificación. Aún así, Dios es justo y Él les va a someter a un juicio donde se evidenciarán todas las pruebas que les hace ver a ellos su culpabilidad. Y por lo tanto, el juez dictará sentencia y entonces nadie podrá decir: qué injusto Dios de mandarme por toda la eternidad al lago de fuego. No va a haber ese sentir, porque sabe el ser humano que ellos decidieron ese final. ¿Sí? Decidieron ese final. Número 2, la derrota definitiva del mal. La derrota definitiva del mal, aquí lo transcribí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Breve tiempo, Satanás no necesita de mucho tiempo para engañar a todas las naciones, y así de breve también fue su coalición en contra del pueblo santo. Inmediatamente dice ahí que descendió fuego del cielo y los consumió. ¿En cuánto tiempo le llevó a Dios bajar fuego del cielo y consumirlos? Pues fracciones de segundo,
unos cuantos segundos. Así de indefenso está el ser humano delante de la justicia de Dios. ¿Sí? Así. Realmente no hay ni siquiera capacidad de reacción de esas naciones poderosas con todo su armamento militar y todo lo que estén desarrollando de armas para atacar a Israel. Realmente están totalmente indefensos ante el poderío de Dios. ¿Sí? Ante el poderío de Dios. Explicación de esto: las fuerzas de Satanás intentan atacar a Jerusalén, donde Cristo reina, pero Dios mismo interviene. El fuego del cielo los destruye instantáneamente. Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, como lo leímos ahí en el versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Esta es su condenación final y eterna. No hay redención ni salida. Ahora sí que ya no va a haber manera de salir de ahí. Satanás ya no va a ser desatado, ya no va a ser sacado. Así que ya no va a haber manera de que Satanás engañe a nadie. Ahí está su destino final, eterno, y ya no hay manera de salida. Así que ya no hay manera de engañar a nadie, ¿sí? Pero no solamente eso, se necesita también de que todas aquellas personas que decidieron seguir más a Satanás que aceptar la salvación de Cristo, pues también deben tener un destino final, eterno, donde no hay manera de salir. ¿Sí? Y para eso es el juicio del gran trono blanco. Aplicación: el mal no tiene la última palabra. Dios triunfa completa y definitivamente sobre Satanás. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es el final de la película. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es el marcador final. Pero mucha gente no lo sabe. Ese es el problema. Tú y yo sí lo sabemos. ¿Qué destino vamos a tener tú y yo? ¿Qué destino va a tener Satanás? ¿Y qué destino va a tener toda persona que no tenga a Cristo en su corazón? Pero el problema es que los demás no lo saben. Mucha gente no lo sabe. Y para eso estamos tú y yo hoy en día, para hacérselo saber. ¿De qué manera, de qué forma? La manera, la forma que tú quieras utilizar. Como ya lo he predicado, no hay un solo método para hablar de Cristo a la gente. Hay muchos que puedes utilizar para hacer llegar el mensaje del Evangelio a toda criatura, como lo ordenó el Señor Jesucristo. Los creyentes pueden vivir con esperanza, sabiendo que toda injusticia y dolor tendrá su fin. Tendrá su fin. Vamos al punto 3, el gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Se lo voy a leer rápidamente. Por ahí vienen algunos versículos que les voy a dar oportunidad de que ustedes lean. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno ¿según qué? Según sus obras. Explicación. El gran trono blanco representa la pureza, por eso es blanco, la justicia y autoridad absoluta de Dios. ¿Sí? Pureza, justicia y autoridad absoluta de Dios. Llegará el momento en que toda rodilla se doblará ante Cristo, reconociéndole. Algunos reconociéndole como nuestro Salvador, que por fin lo vamos a ver. Y otros reconociéndolo pues como su juez, que les va a dictar sentencia condenatoria. Pero ante Cristo, todo ser humano, toda criatura estará delante de Él. ¿Sí? Ahora sí que no va a haber manera de esconderse. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Para dónde van a huir? Y ningún lugar se encontró para ellos. No puedes huir, tendrás que enfrentar el juicio. Estarás cara a cara con el Señor Jesucristo. Como dije ahorita, tú y yo vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo en el juicio del tribunal de Cristo. Y sí va a haber, pues, hay una situación donde vamos a ganar o sufrir pérdida de galardones. Pero ahí no está en juego la cuestión eterna, ¿sí?, de condenación o salvación. Eso ya está definido. Pero todo inconverso estará frente a Cristo cara a cara en este juicio llamado el juicio del gran trono blanco, en una situación muy diferente a la que tú y yo vamos a enfrentar con el Señor Jesucristo. Entonces, simple y sencillamente, hermano, si tú le explicas a una persona la diferencia entre un juicio y el otro, y le haces ver a la persona y que la persona escoja, que decida en cuál juicio quiere estar, pues no va a haber excusa ni pretexto. Tú le puedes decir, yo ya te dije, yo ya te expliqué, tú estás decidiendo estar en este juicio del gran trono blanco. Voy a orar por ti y espero que mientras tengas vida cambies de opinión, cambies de decisión, de querer anhelar, desear estar en el juicio del tribunal de Cristo y no en el otro juicio, porque ahí ya no va a haber manera de solución a tu problema. La solución la tienes ahorita y está en tus manos. Solamente es cuestión de que tú decidas. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo sencillo que es hablarle de Cristo a una persona? Hacerle ver su situación. Muchas veces nos queremos enredar con tantos versículos, y a lo mejor yo soy uno de ellos, que muchas veces en lugar de ayudar a las personas las enredamos más, las confundimos más. Y no saben de qué le estamos hablando y se quedan con la duda de qué es lo que tienen que decidir, por qué tengo que decidir o qué. Cuando es tan sencillo, ¿en cuál juicio quieres estar? A ver, explícame cuáles son los juicios. Este tribunal de Cristo y este otro juicio del gran trono blanco.
este juicio del tribunal de Cristo es para esto, el juicio del gran trono blanco es para esto otro. ¿En cuál quieres estar? ¿En cuál piensas tú que te conviene más estar? Obviamente la persona debe llegar a la conclusión que donde quiere estar es en el juicio del tribunal de Cristo y no en el juicio del gran trono blanco. Yo creo que para estas alturas, cada uno de los que están aquí, sin excepción alguna, puede explicarle a cualquier persona qué es el juicio del tribunal de Cristo y qué es el juicio del gran trono blanco. Yo estoy seguro que tú se lo puedes explicar a cualquier persona en tus propias palabras, ¿sí? Y llevarle los pasajes, que no son muchos, que están ahí en la Biblia, por si la persona no cree lo que le estás diciendo, muéstraselo en la Biblia. El que se sienta en el trono, sabemos que es Cristo mismo. Búsqueme por favor Juan 5:22 y alguien más que busque Hechos 17:31. Juan 5:22. A ver, hermana Darlene, ¿lo tiene? Está cortito para que lo lea. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. Oh. Todo el juicio dio al Hijo. ¿Ande? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Que resucitan para juicio, llamada la segunda resurrección. ¿Sí? Y vi los muertos, dice versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuántos libros hay? No estamos hablando de los libros que dice aquí. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Estamos hablando de 2 libros, ¿verdad? Los libros fueron abiertos, está en plural, ¿sí? Quiere decir que son muchos libros. Posiblemente los libros de cada persona, donde ahí están escritas todas las obras que ellos realizaron. Porque dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y no es que estamos hablando aquí de que porque las obras de ellos fueron malas y entonces fueron condenados como si la salvación fuera a través de obras. No, sino que los hechos de una persona hablan por sí mismos si se trata de una persona inconversa o de una persona cristiana. Sí, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí dice así? Por los hechos, la forma de vivir de una persona se ve si es cristiana o no es cristiana. ¿Sí? Yo sé que a veces cristianos actúan, viven de tales formas como si no fueran cristianos, como que se confunden si se trata de un cristiano o no, y no descartamos el hecho de que un cristiano puede ser un cristiano desobediente, rebelde, carnal,
como Pablo se los dijo a los corintios. Cristianos carnales, cristianos mundanos, existen, que a veces se confunden como con los inconversos, ¿no? Y dice la Biblia que no debe ser así. Pero es evidente cuando una persona es inconversa. Y esos mismos hechos, forma de vivir de las personas, son las evidencias que se van a mostrar ahí delante del juez, el Señor Jesucristo, que les van a demostrar a ellos, a cada uno, su culpabilidad. Sí. De tal manera que, ¿cómo una persona va a poder negar sus propios hechos? ¿Cómo una persona delante del Señor Jesucristo va a poder negar que en ciertos momentos de su vida más bien rechazó a Cristo, que no quiso nada con el Señor, en fin? Sería algo, pues, estar mal de la cabeza, ¿no? Negar tus propios hechos. Esas obras a través de las cuales fueron juzgados, pues demuestran lo que ya son, culpables. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver más acerca de eso. Se abren dos tipos de libros. Los libros, que está en plural, dice que los libros fueron abiertos. Los libros de las obras, donde está registrada toda acción, palabra. Algunos teólogos han concluido también como hasta los pensamientos humanos. Todo un registro de cada libro, de cada persona que están ahí registradas sus obras. Uno pudiera pensar, pero ¿para qué estar exponiendo ahí todas las obras de cada persona? ¿Que no es suficiente con un solo libro? El libro de la vida, donde solo están los nombres de los redimidos por Cristo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí? Y el versículo 15 nos reafirma: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pudiéramos pensar, bueno, que no es suficiente con que se abra el libro de la vida y que se busque ahí el nombre de la persona, y si no se haya inscrito en ese libro, pues es lanzado al lago de fuego. Pero un juicio no se puede llevar a cabo, no se le puede dar sentencia a alguien si no se presentan las pruebas, las evidencias que lo hacen culpable. Pero es que, hablando de un juicio humano hoy en día en las cortes, pero es que ya se sabe, ahí está en el video, ¿sí?, que mató a la persona. Bueno, ahí está el video que mató que sí mató a la persona, pues esa evidencia lo hace culpable, ¿no? Entonces, no se le puede dar sentencia a alguien sin que se presenten las pruebas, ¿sí? Y aquí es lo mismo que hace el Señor Jesucristo al abrir esos libros, para que según sus obras, pues vean su culpabilidad. Y entonces se abra el segundo libro y se compruebe, mira, no estás aquí. ¿Sí? Entonces son dos libros que se abren para que la persona tenga, pues, la seguridad de que, pues, es culpable. Aún así la persona sabe que es culpable. Un asesino ¿sabe que es culpable? Sí sabe. Sabe lo que hizo. ¿Sí? Aunque lo niegue, por dentro sabe que es culpable.
y como que va a la corte y como que tiene todavía la esperanza de que los abogados aprovechen sus habilidades y que haya un resultado diferente, pero cuando las pruebas son tan contundentes, llega el momento en que la persona dice, pues sí, ya lo sabía internamente, ahora lo reconozco externamente. Aplicación de todo esto: nadie escapará del juicio divino. Nadie escapará del juicio divino. Aún los que murieron olvidados comparecerán ante el Dios que todo lo sabe. Los creyentes no estarán en este juicio, pues ya fueron juzgados en Cristo. Puse ahí, entre comillas, aún los que murieron olvidados, porque dice aquí en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. El versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí? Algunos hablan sobre todo de esa parte, el mar entregó los muertos que había en él. Muchas personas que han muerto en el mar, que han quedado ahí sus cuerpos olvidados. Nadie los encontró, pero Dios sabe la situación de ellos. Romanos 8.1, Juan 5.24. ¿Quién lo lee? Romanos 8.1. Hermano Juan Manuel y luego hermano usted el otro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. ¿Y Juan 5.24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Reflexión. No hay neutralidad ante Dios. ¿Sí? No hay neutralidad ante Dios. Todo ser humano se presentará como salvo o como perdido, como salvo o como condenado. ¿Sí? Ustedes saben que ha sido una de las tendencias, una de las filosofías de este mundo, la neutralidad. No hay ni blanco ni negro, no hay ni bueno ni malo. Todo depende del punto de vista de cada quien. Delante de Dios no hay puntos de vista. Delante de Dios solamente hay los que son salvos y los que no son salvos. ¿Sí? El bien y el mal siempre ha existido y siempre existirá, aunque la gente no lo quiera reconocer. ¿Sí? Ya no hay bueno ni malo, dice la gente. Todo depende de cómo tú veas las cosas. La relatividad no va con Dios. Ahí no hay relativismo, simplemente, ¿qué hiciste con Cristo? ¿Lo rechazaste? ¿Lo aceptaste? Eso es lo que va a definir todo. Lo que hagas con Cristo en vida. ¿Lo rechazaste? ¿Lo aceptaste? Es lo que va a definir tu paradero eterno. No hay más. ¿Sí? No hay más. Simple y sencillamente es eso. Número 4, el destino final, el lago de fuego. Versículos 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Explicación: el lago de fuego es el infierno eterno, el lugar de separación definitiva de Dios. Siempre ha existido esa pregunta, bueno, ¿y entonces
hoy en día, ¿a dónde se van las almas de las personas que mueren sin Cristo? Pues se van al infierno. ¿Sí? Pero entonces, ¿y este lago de fuego, que también es infierno? Pues es que actualmente las personas que mueren sin Cristo, las personas van al infierno con cuerpo y alma, no nada más alma y ya. Igualmente las personas sin Cristo dejan aquí su cuerpo, pero un día van a venir por Él. Por eso existe la resurrección. Y no puede haber resurrección sin cuerpo. Entonces, la persona tiene que venir a recoger su cuerpo. Haya quedado en el mar, hayan hecho ceniza su cuerpo y lo hayan esparcido a los 4 vientos, desde un helicóptero o lo que sea. Esa constitución, esa materia se va a constituir otra vez, se va a cohesionar otra vez y entonces la persona va a resucitar. Para que en cuerpo y alma ahora sí que reciban el juicio. Y eso es lo mismo, tanto para cristianos y no cristianos, es lo mismo, es el mismo proceso. Entonces ahorita, ¿a dónde van las personas que mueren con Cristo? Al cielo. Y decimos las personas, no el cuerpo. El cuerpo se queda aquí. Igualmente, una persona sin Cristo muere y va al infierno. La persona, pero su cuerpo queda aquí. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos personas que vivimos dentro de este cuerpo. Y un día nos vamos a separar de este cuerpo. Por eso la palabra muerte siempre ha significado separación. ¿Qué es la muerte? Es la separación del alma y el cuerpo. Y como seres humanos lo sabemos, y siempre pongo este ejemplo, los reporteros, los periodistas, ¿qué dicen? Se encontró el cuerpo de una persona. ¿Por qué no dicen se encontró una persona muerta? Porque eso sería contradictorio, ilógico. ¿Cómo me estás diciendo que encontraste una persona muerta? Realmente no tiene lógica eso. Porque una persona no puede morir. ¿Sí? Puede morir su cuerpo, ¿sí? Pero la persona no. Vamos a visitar a la persona. Y estamos mal. La persona ya no está ahí. Está su cuerpo. Pero la persona está en el cielo. O está en el infierno. Según lo que haya hecho con Cristo. Entonces el énfasis no es el cuerpo. El énfasis es la persona. También llamada alma. ¿Qué hará con Cristo? Rápidamente, la muerte y el Hades representan el fin de toda experiencia humana bajo el pecado. Esto quiere decir que ya no habrá muerte ni tumba. ¿Sí? Ya no habrá esa experiencia dolorosa que experimentamos hoy en día, la muerte. ¿Sí? Ya no habrá. Por eso dice ahí que la muerte y el Hades ya no existirán más. ¿Sí dice así? Apocalipsis 20, estamos aquí. 14. Ok. Ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí. Y aquí en el 20:14 que leímos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los que no están en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego.
Ya lo dijimos, aplicación. Este texto debe llevarnos a reflexionar seriamente sobre la eternidad. No hay término medio. El nombre de cada persona está o no está en el libro de la vida. ¿Sí? Otra vez, no hay términos medios, no hay neutralidad, no hay casi, ya mero, no. ¿Estás o no estás? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Ya casi soy, ya tengo un 90%. No. ¿Eres o no eres? ¿Has aceptado a Cristo o lo has rechazado? ¿Sí? ¿Has dejado esto para mañana, para pasado o para el próximo año? Gente dice, pues ya que sea anciano, ya que esté jubilado, ya que no tenga nada que hacer, entonces busco una iglesia. En fin. Es urgente vivir en fe y obediencia, compartiendo el Evangelio a quienes aún no conocen a Cristo. Es la urgencia. Conclusión, 2 tronos, 2 destinos. 2 tronos, 2 destinos. El trono de gracia, Hebreos 4:16, todavía está abierto hoy. Cristo invita al arrepentimiento y ofrece salvación. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar El trono de la gracia. Está abierto todavía para toda persona. Usted y yo estamos haciendo eso, debemos estar haciendo eso, de invitar a la persona para que se acerque al trono de la gracia, para hallar ese oportuno socorro, que es la salvación. ¿Sí? Cristo invita al arrepentimiento y ofrece salvación. Pero un día se manifestará el trono de juicio, donde ya no habrá misericordia. ¿Sí? El trono de juicio. Ahorita está el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Después, las personas se tendrán que acercar a otro trono, el juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco. Los redimidos reinarán con Cristo en gloria, los que rechazaron serán juzgados por sus obras. Ilustración, recordemos a Noé. Noé predicó advertencias durante años mientras construía el arca. Muchos lo escucharon, pero no creyeron. Cuando vino el diluvio, ya era demasiado tarde. Así será también el juicio final. Dios da tiempo y oportunidad, pero llegará el día en que la puerta se cerrará. A propósito, ¿quién cerró la puerta del arca de Noé? ¿La cerró Noé? Noé no la hubiera podido cerrar. Él tal vez, súbanse, vámonos, súbanse. Pero Dios dio la oportunidad que tenía que dar. Y curiosamente, interesantemente, dice la Biblia que Dios fue el que cerró la puerta, no Noé. Dios dijo, hasta aquí se termina la oportunidad. Y va a llegar un momento también en que Dios va a cerrar esta puerta también de la gracia. Mientras está la puerta abierta, hay oportunidad. Pero sabemos que un día el Señor va a decidir cerrar la puerta. Y el que se quedó afuera, pues se quedó afuera. Ya no habrá manera de cambiar esa situación. Reflexión final. Un juez de la vida real
al dictar sentencia a un criminal que mostraba orgullo, le dijo: hoy soy tu juez, porque no quisiste aceptar mi ayuda cuando fui tu abogado. Sí, reflexiones sobre esa frase que le dijo este juez a esta persona culpable: hoy soy tu juez, porque no quisiste aceptar mi ayuda cuando fui tu abogado. Así será con Cristo. Hoy es nuestro abogado, nuestro intercesor, como dice 1 Juan 2:1, pero un día será el juez justo, como dice Hechos 17:31. Después lo pueden buscar y leerlo. Eso vamos a terminar con una palabra de oración. Bendito Señor, ayúdanos a seguir meditando en tu palabra sobre esta lección que hemos visto. Ayúdanos, danos ese de nuevo valentía de poderle explicar a las personas la decisión que deben tomar. Y sabemos que dependerá de la decisión de cada persona el poder tomar la decisión correcta o no. Pero ayúdanos a nosotros a poder cumplir con nuestra comisión de poderles informar, decir lo que viene en el futuro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.